Al final hay muchas cosas que no son cuantificables de por sí y es un poco más complicado el obtener respuestas de cosas que no son cuantificables. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Mi nombre es Kathleen y en esta ocasión continuaremos con el segmento de Lee con Kat. Estamos leyendo Filosofía para Mentes Inquieta, el capítulo número 7 de la parte número 2. En esta ocasión el capítulo tiene como nombre La ciencia no tiene todas las respuestas. Sin más dilación, comencemos. Oh, era el capítulo número 7, me equivoqué. Capítulo número 7, la parte 2. Bye. La ciencia no tiene todas las respuestas. La ciencia parece haber dado respuesta a muchas de las primeras preguntas sobre el universo y los nuevos descubrimientos científicos explican mejor el mundo. Sin embargo, siempre habrá algo por descubrir y quizá siempre queden preguntas que la ciencia sea incapaz de responder. Sí, la verdad de que sí es cierto. Al final hay muchas cosas que no son cuantificables de por sí y es un poco más complicado el hacer, bueno, obtener respuestas de cosas que no son cuantificables. Entonces, entendible la verdad. Y aparte también tenemos el hecho de que los conocimientos incognoscibles parecen ser algo que pasa bastante. Entonces es entendible de que en cierto punto no podamos tener todas las respuestas que queremos por parte de la ciencia y quizás nunca las tengamos. Simplemente por nuestra condición de ser humanos. Pero sí, buen inicio, comencemos. El método científico. La filosofía occidental empezó con preguntas sobre el universo físico, de qué está hecho y cómo es su estructura. Los filósofos ofrecieron teorías cada vez más sofisticadas para explicar el mundo natural, utilizando su capacidad de razonar para desarrollar argumentos lógicos basados en lo que observaban a su alrededor. Este proceso de observación y razonamiento, que Aristóteles fue el primero en reconocer formalmente como método de indagación, derivó en la filosofía natural, lo que hoy llamamos ciencia. En el siglo XVI se produjeron gran cantidad de logros científicos, como la teoría copernicana de un universo que gira alrededor del Sol y las investigaciones de Vesalius sobre la autonomía humana, que afianzaron la ciencia por encima de la religión como fuente de nuestro conocimiento del mundo natural. Pero fue el filósofo Francis Bacon quien comprendió que más que limitarse a observar lo que puede ocurrir, era necesario proporcionar un marco fiable, un método científico para poner a prueba las nuevas teorías por medio de la experimentación. Ok, sí, pues se está refiriendo al inicio del método científico. Y sí, es evidente de que el método científico tiene sus fallas, debido a que en sí el método científico no busca dar la respuesta a todas las cosas, sino que busca dar como dice aquí, un margen de referencia para que podamos ir mejorando los conocimientos que tenemos para llegar a una mejor explicación de las cosas. En sí, la ciencia no tiene esa cuestión que tiene de la fe, que siempre va a ser siempre lo mismo, sino que está abierto a las posibilidades de los cambios. Y esto es algo que es normal en la ciencia y que es bastante, a mi parecer, es bastante bueno que lo tenga, debido a que nos da una perspectiva de que podemos ir mejorando en tanto a los conocimientos que nosotros tenemos. Pero sí, me parece muy bueno y muy genial, porque siempre hay que cuestionarse las cosas e irse preguntando de dónde vino todo esto hasta cierto punto, ¿verdad? Para tener una idea y saberlo, ¿verdad? Pero sí, bueno. Y continuemos. Progreso científico. Los científicos, amparados por la autoridad de un método científico, hicieron descubrimientos y propusieron teorías en un periodo que se ha
dado en llamar revolución científica. La ciencia descubrió algunos principios constantes del universo, las leyes de la física, la química y el mundo viviente. Los nuevos descubrimientos llegaron a nuevas teorías, cada cual más compleja que la anterior. En ocasiones, un gran hallazgo implicaba un cambio de mentalidad total, lo que el filósofo Thomas Kuhn denomina un cambio de paradigma. Estos puntos de inflexión, como el paso de la física newtoniana a la einsteiniana, son propios del avance científico y nos proporcionan un conocimiento cada vez más completo de la verdad científica. Para Paul Feyerabend, para Paul Feyerabend, no obstante, siempre que se da un cambio así, los conceptos y métodos usados cambian también. Así, no hay un marco permanente para determinar dicha verdad. Sí, esto sobre los paradigmas y toda esta cuestión, creo que se clasifica con la parte de filosofía de la ciencia, debido a que pues hablan sobre estas cosas, ¿verdad? Hasta qué punto puede llegar a conocer la ciencia, los paradigmas que tiene la ciencia instaurados en sí mismos, ¿verdad? Porque, digamos, como esto mismo dice, estos mismos paradigmas o métodos en los que nosotros buscamos el conocimiento o encontramos respuestas, va cambiando debido a esto. Por ejemplo, la física newtoniana, que básicamente era la mecánica clásica, pasó a ser la relatividad general, que en este caso pues dio oportunidad a que viniera la mecánica cuántica, que básicamente es la física cuántica y todo lo que nosotros ahora estamos, bueno, la mayoría de los físicos están explorando. Entonces me parece bastante interesante el hecho de que lo mencionaran y es bastante correcto, y es bueno conocerlo también, porque esto es algo que la ciencia tiene, que al final podríamos decir que la ciencia es neutral, pero también podemos decir que la ciencia en sí va cambiando y se va ajustando a los nuevos paradigmas que van existiendo en el mundo. Entonces sí, muy bueno, muy bueno. Y también no solo a los paradigmas que existen en el mundo, sino que a los paradigmas que resulten mejores para conseguir la información que necesitamos. Así que sí, muy bueno. Continuamos. Preguntas sin responder. Desde la revolución científica en adelante, el avance de la ciencia ha desplazado los focos de atención del pensamiento filosófico. A medida que las interrogantes sobre la sustancia y la estructura del universo se iban resolviendo gracias a la física y a la química, los filósofos se centraron más en la naturaleza y el significado de la existencia que en la composición física. En época más reciente, la psicología y la neurociencia han arrojado nueva luz sobre nuestro comportamiento, los mecanismos de nuestra mente y la adquisición de conocimiento. No obstante, la ciencia no puede explicarlo todo. Nos permite conocer cada vez mejor tanto el mundo físico como nuestro... Nos permite conocer cada vez mejor no es tanto el mundo físico como nuestro mundo mental, pero hay preguntas sobre la moralidad y el significado de nuestra existencia que por lo visto permanecerán siempre, para siempre fuera del alcance de la ciencia. Eso es muy cierto. Sí, en la psicología, al final, la psicología también empezó como algo más intangible, por así decirlo, y más abstracto como parte de una rama de filosofía de la mente, que es de lo que trata este capítulo. Entonces, tiene sentido de que después de que se separó de la filosofía de la mente como tal, empezó a añadirle cuestiones más científicas, buscando formas para describir o entender a los humanos desde una forma más biológica y
sí, biológica en todo caso, ¿verdad? Sobre los mecanismos de nuestra mente y cómo adquirimos los comportamientos que tenemos. Es decir, también con lo de el funcionamiento de nuestra mente sería implicado en estas cuestiones biológicas. Así que sí, me parece muy genial el tener en consideración esto, debido a que puede que en algún momento nunca lleguemos a descubrir como estas cosas extra que la ciencia no puede cuantificar, como mencionaba al principio, esas cuestiones más abstractas o más difíciles de cuantificar, que en este caso podría ser la moralidad y el significado de nuestra existencia, porque sí, así lo es. Nada de la ciencia tiene esos mecanismos. En sí, la ciencia trata de ser lo más neutral posible porque trata de arrojar resultados y no le importa si te va a refutar o te va a afirmar tu hipótesis. Simplemente las cosas son, por así decirlo. Pero hay algunas cosas que se le escapan a la ciencia y no es porque la ciencia no sea lo suficientemente buena, sino por la misma esencia de la ciencia. Pero sí, con esto ya terminamos de leer los párrafos. Vamos a leer las frases y las pequeñas cosas que están aquí también. Tenemos la primera frase que dice: todas las metodologías, incluso las más obvias, tienen sus límites, de Paul Feyerabend. Y sí, es cierto, todas las metodologías van a tener algunos limitantes y eso es normal. Al final considero que como seres humanos que somos, no somos capaces de crear algo perfecto, por así decirlo, y todo lo que vamos a crear siempre va a tener alguna cuestión que no tengamos en consideración o que no se esté tomando en cuenta. Entonces ahí es cuestión de conocer los límites de esto y si es apto para esto o no. Pero sí, continuamos. La segunda frase es: los científicos solo se comportan como filósofos cuando han de elegir entre dos teorías rivales. Thomas Kuhn. Ay, qué chistoso. Sí, la verdad es que no tengo mucho que aportar a esta frase y solo decir el que me parece bastante gracioso, porque los científicos, por lo general, ellos utilizan las cuestiones que ya tenemos y también son investigadores, ¿verdad? Entonces me da risa que dice que se portan como filósofos cuando tratan de elegir entre dos teorías rivales. Y creo que tiene sentido. Pero sí, me dio risa. Solamente eso quería agregar. Continuando, tenemos un dato curioso en un círculo que dice que Francis Bacon fue consejero de los reyes de Inglaterra Isabel I y Jacobo I. Interesante, no sabía y no sé quiénes son, así que continuemos. Este es un cuadro que dice el Big Bang. Las explicaciones científicas suelen plantear nuevas incógnitas. La teoría científica del Big Bang como principio del universo nos lleva a preguntarnos ¿y qué había antes? ¿O qué lo causó? Según los físicos, nada literalmente antes no existió ni siquiera el tiempo. Un nuevo desafío a nuestras ideas filosóficas sobre la naturaleza de la existencia. Respecto al Big Bang, yo creo que de momento hemos tenido mejores revelaciones, no revelaciones, descubrimientos sobre esto, debido a que ya es más entendido que el Big Bang no es tanto así como una explosión, sino que una expansión que va acelerando de forma constante, pero que hay muchas cosas que todavía no sabemos. No soy la persona para hablar sobre esto, pero la verdad, si quieren saber más sobre esto, les recomiendo los videos. No me recuerdo de quién exactamente fueron los videos que vi sobre eso,
pero está Quantum Fracture con Crespo, está El robot de Platón con Aldo, y si no estoy mal también tiene algo que ver con C de Ciencia de Martí, así que se los recomiendo. Son muy buenos por si les interesan cosas de científicas y así. Me encantan esos canales. Pero sí, eso. Ahora vamos a leer la ilustración que aparece acá, que es una ilustración de un puchero que está encendido y que está calentando una de las muestras, por así decirlo, que están por encima, y que dice adentro conocimiento, pero está todo revuelto. Entonces esa sustancia de agua que está en el interior de esto va pasando por un largo tubo en el que va a destilar del otro lado y está destilando gotas de esta agua ya pasado por este proceso que ahora ya dice conocimiento de forma correcta. Y dice que buscamos conocimiento mediante el método. Conocimiento a prueba, dice. Siempre que pueden, los científicos someten las teorías a rigurosas pruebas. Si una teoría no la supera repetidamente, será necesario modificarla o reemplazarla por una más adecuada. Esto es totalmente cierto. Lo de las teorías, todas las teorías tienen que ser demostrables por cualquier persona en cualquier parte del mundo, y si no lo son es porque está inadecuada y que necesitamos otra. Y eso me parece muy bien porque al final necesitamos esa parte de la verificabilidad y de la adaptabilidad también, ¿verdad? De cómo es la ciencia se va adaptando a un mejor método, digamos. Y pues con esto terminamos. Esto ya es el final de este capítulo y pues solo. Muchísimas gracias por ver este video y por estar nuevamente aquí el día de hoy. Les agradezco su tiempo. Denle like, suscríbanse y esas cosas. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos. Bye.